Salmo 35, por favor póngase de pie los que puedan hacerlo y así cantamos todos juntos este maravilloso salmo. Salmo 35. Amén. Contiende con mi contendor, con mi agresor pelea, Señor. Escudo y pavés empuña, y levántate en mi ayuda. Saca lanza, sierra, Señor, contra mi cruel perseguidor. A mi alma tú di, solo yo soy tu potente salvación. Tenga vergüenza y confusión aquel que mi alma buscó. Vuelvan atrás avergonzados los que mi mal han intentado. Sean tamo que ante el viento va, lo cerque el ángel de Jehová. Su senda sea oscuridad, el ángel de él lo seguirá. Pues me pusieron sin razón, red en un hoyo a traición. Para mi alma hoyo cavaron, sin motivo lo intentaron. Venga su fin sin previsión, caiga en la red que escondió. Mi alma en Dios se alegrará, en su salud se gozará. Y todos mis huesos dirán, ¿quién como tú, oh Jehová, que libras al muy afligido, del que más fuerte que él ha sido, al pobre en necesidad, del que lo va a despojar? Testigos fueron contra mí, de lo que inocente fui. Al bien me tornan maldición, por dar a mi alma aflicción. Mas si enfermaron me vestido, de saco ayuné afligido. Elevaba mi oración, mas a mi seno se volvió. Como por mi hermano marché, como por madre luté. Se rieron de mi adversidad, vil turba se unió sin piedad. Y mientras yo no entendía, me destrozaban noche y día. Con los que lisonjeros son, con los que hacen vejación, con los truhanes y así, crujeron dientes contra mí. Señor, ¿hasta cuándo verás todo esto, todo mi mal? Rescata de sus destrucciones mi alma y de los leones. En reunión te confesaré el
entre gran pueblo te lo haré. Impios no se huelguen de mí, ni guiñen el ojo entre sí, porque ellos no hablan paz y palabras de falsedad. Ellos están siempre pensando contra de la tierra los mansos, pues se ensancharon contra mí su boca y con sorna vil han llegado a proferir. Ea, lo hemos visto así, mas lo has visto tú, oh Jehová. No estés callado y sin obrar, Señor, no te quedes lejano, de mí seas tú cercano. Álzate y despierta, Dios, mi Dios y mi grande Señor, para mi causa atender, para hacerla defender. Júzgame según tu equidad, mi Dios Señor de majestad. No estén alegres divertidos al verme así abatido. No digan en su corazón, a nuestra alma y sin razón. No lleguen ellos a exclamar, lo conseguimos devorar. Los que en mi mal ven diversión, vergüenza vean y confusión, sí que estas sean el vestido de los que arrogantes me han sido. Canten con alegre fervor todos los que están a favor de mi causa, que en verdad es afirmada en equidad. Siempre digan con gran fervor, se ha exaltado el Señor, que en el corazón suyo ama la paz de su siervo en calma. Y mi lengua proclamará tu justicia, tu equidad, tu alabanza que sin par, todo el día sin cesar. Amén. Nuestros perseguidores pueden ser muchos, pero dejaremos todo en las manos de ¿quién? En las manos del Señor. Nunca tomaremos la justicia por nuestras propias manos, sino que debemos dejar todo en la justa y perfecta justicia del Señor. Bueno, amados hermanos, por favor abra su Biblia en el libro de Jonás. Libro de Jonás. Ya este es el último libro del estudio por muchos años que hemos tenido, ¿cierto? Los 12 profetas menores. Libro de Jonás, título 1, ¿cierto? Después de días. Jonás capítulo 1, verso 1. A medida que lo vaya encontrando, se pone de pie para que leamos todos juntos el verso 1. Solo el verso 1. Amén. Pongámonos de pie y leamos todos juntos solo el verso 1 con voz clara, respetando
¿cierto? Las palabras, porque es la palabra del Señor. Jonás 1:1. Póngase de pie, por favor. Amén. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. De nuevo. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos las gracias porque podemos estar aquí junto a nuestros hermanos en este día del Señor. En este día, Señor, que nos has dado para separar para tu gloria, Señor. Que cada uno de nosotros con total reverencia y atención podamos recibir este mensaje del día del Señor. Que cada uno de nosotros, Padre Celestial, pueda ser edificado para tu gloria. Ayúdanos, Señor, por amor de tu precioso nombre, en esta introducción a este libro podamos comprender con claridad, Dios amado, lo que tú tengas que decirnos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados hermanos. Hoy entramos con el último de los profetas menores que hemos estado estudiando. Sabemos que no lo estudiamos en orden, pero los hemos abarcado ya en su mayoría. El domingo pasado terminamos con el libro de Zacarías. Ahora comenzaremos con este libro que es muy especial. Si has ido desde pequeño a la iglesia, creo que el nombre de Jonás te parece muy familiar. En aquellas escuelas bíblicas para niños era común de que se les pudiese pasar una hojita a un niño, un lápiz de color, y pudiese decir, dibuje lo que aconteció con Jonás. Algunos iban a dibujar a Jonás dentro de una ballena, que la Biblia nunca ha dicho que es una ballena, pero algunos podrían dibujar a Jonás dentro de una ballena, con una mesita, una silla, escribiendo el libro de Jonás. Otros podían tomar el libro de Jonás y podían ver a Jonás arrodillado con sus dos manos, ¿cierto?, suplicantes ante su Dios. Pero muy pocos describen lo que verdaderamente pasa. Es así como muchas veces se coloca a Jonás ya como un mito, como una alegoría, como un libro quizás hasta poco importante, como un libro para niños, no entendiendo la profundidad de lo que este libro representa. Este libro también es muy especial para mí, porque fue uno de los primeros libros que leí completos cuando niño. Así a la edad de 7 años, 8 años, fue por primera vez que leí este libro completo. Y también fue especial porque el primer libro que prediqué un 26 de diciembre del año 2014. O sea, que ya con la ayuda del Señor se van a cumplir este año 10 años desde que estoy en la predicación. Y ya estando, ¿cierto?, a puertas de esto, este libro, hermano, cerrará nuestro estudio, por lo cual también debe provocar en nosotros ese deseo de entender qué es lo que los profetas nos quieren mostrar como fiscales del pacto. Porque entendemos que los profetas son fiscales del pacto. Yo no podría decir que terminar con Jonás no es la mejor manera de demostrar esto. Si usted lee, ¿qué profecía dice Jonás? ¿Cierto? Como los demás profetas, todos tienen alguna profecía. Pero en Jonás, él es la profecía. Su teología experiencial, su profecía experiencial, es lo que nos va a comunicar a nosotros grandes verdades. Jesucristo no se comparó con ningún otro profeta, pero utilizó a Jonás para decir que él, ¿cierto?, que él venía, ¿cierto?, como Jonás, pero era uno más grande que Jonás. Otra salvedad que debemos hacer, que Jonás no es solo menospreciado en nuestros días como un libro para niños, en los tiempos de Israel también era. ¿Se acuerda lo que los fariseos dijeron acerca de Cristo? ¿De Nazaret ha de venir algo bueno? Si usted pone atención en un estudio más profundo del libro de Jonás, se podrá dar cuenta que Jonás viene de Nazaret.
Viene de un lugar muy, muy cercano, está Nazaret y él está ahí, esta ciudad de donde él viene, Gadefer. Entonces, aún ellos menosprecian a Jonás, ¿me entiendes? Aún ellos dicen de Nazaret de qué iba a venir, de ahí había venido el mismo profeta Jonás. Entonces este libro, hermano, es importante que nosotros entendamos y como introducción a este libro, debemos definir claramente hoy si esto es una narrativa o una alegoría. Porque si tenemos un mal entendimiento de esto, toda nuestra interpretación del libro de Jonás va a ser afectada. Entendemos que la narrativa es una historia real, una historia verídica, pero la alegoría no es nada más que un mito o un cuento. Me va a creer, hermano, que la teología liberal toma el libro de Jonás como algo alegórico, como milagros que son imposibles. Ellos dicen, según la ciencia, es imposible que un hombre pueda estar en un vientre de un pez por 3 días y 3 noches. En la cabeza de la ciencia no cae cómo esto puede acontecer. Pero creemos que para esta ciencia materialista nunca va a caer un milagro. Pero para aquellos que tienen fe, para aquellos que han sido renovados y transformados por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, pueden creer con total confianza que este libro es una narrativa. También veremos acerca y nos podemos hacer la pregunta, ¿es un libro que se debe tomar a la ligera sabiendo que Cristo mismo lo citó y se identificó con Jonás? Yo creo que si tomamos en cuenta los profetas, creo que muy pocos dirían que les gustaría identificarse con Jonás. Una persona desobediente, una persona que vivió en carne propia lo que esta desobediencia y de cómo el Señor lo llevó de igual forma a cumplir el propósito soberano y de cómo al final queda ahí, no queda la respuesta, es como el libro inconcluso al final porque no queda, ¿qué piensa al final Jonás? Por otra pregunta que también, ¿qué implicancias pactuales tiene este libro? Sabiendo que los profetas eran fiscales, abogan por el pacto. Esta y muchas preguntas más analizaremos en este libro a lo largo de estos domingos que nos quedan en nuestro estudio de los 12 profetas menores. Vamos con la información del profeta. Necesitamos tener herramientas para entender este libro y herramientas tan importantes como un contexto histórico. Información acerca del profeta. ¿Qué nos dice Jonás 1:1? La palabra del Señor vino ¿a quién? Vino a Jonás, hijo de Amitai. Esto es una información de gran importancia, ya que en Segunda de Reyes 14, 23 al 27, nos habla de que en tiempos de Jeroboam II, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai de Gat-Efer, profetizó que se restablecería la frontera de Israel desde Hamat hasta el mar de Arabá. Entonces tenemos una ubicación de este hombre llamado Jonás, un hombre hijo de Amitai, de Gat-Efer, ubiquémoslo en el mapa, ¿cierto? Si usted está familiarizado con Nazaret, muy cerquita a Nazaret, está dentro de Nazaret. No solo eso, se ubica en Jeroboam II, en el reino dividido. Recuerde que el pueblo de Israel se dividió en los tiempos de Roboam, hijo de Salomón. Se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaban las 10 tribus de Israel. Y en el reino del sur habían las 2 tribus siguientes. Entonces entendemos que del reino del sur salen los reyes que apuntan hacia ¿quién? Hacia el Mesías. Mientras tanto, en el reino del norte está esa parte del pueblo que hizo una especie de sincretismo con las demás naciones, es decir, se empezaron a mezclar sus costumbres y todas estas cosas. Jeroboam I, y quiero que preste atención, sé que la historia es un poco compleja, pero quiero que preste atención para que no se pierda más adelante. Jeroboam I es el primer rey del reino dividido del norte. Jeroboam I estableció en una de sus leyes para que no vayan a adorar a Jerusalén y el pueblo vuelva
al corazón del hijo de David. Él dijo, voy a colocar un ídolo en Dan y voy a colocar este ídolo en ese lugar para que no crucen esa frontera, para que no vayan a adorar allá. Adoren aquí. Y coloca un ídolo ahí, imagínense. Entonces el establecimiento de ese reino parte con una base de idolatría. Parte alejado de lo que es la palabra del Señor. Ya en los tiempos de Jeroboam II, es importante también analizar eso, porque en los tiempos de Jeroboam II lo hace ser a este hombre llamado Jonás contemporáneo de Isaías, contemporáneo de Miqueas, contemporáneo de Amós. Y ellos profetizan aproximadamente, o Jonás específicamente, 80 años antes de que los asirios conquistaran, destruyeran y llevaran cautivo a Samaria. Si consideramos esto, que los asirios son un pueblo que en el futuro le iba a hacer daño al pueblo de Israel y un futuro más o menos cercano, imagínese qué significa que Jonás fuera a predicar ahí. Es como que Dios le pidiera a usted, anda a predicar a la persona que más daño te ha hecho en la vida. Y es la persona que más daño te causó. Ve y predícale el Evangelio. Ve y predícale lo que yo le tengo que decir. Jonás es un profeta y él como profeta conoce a su Dios. Otra cosa que debemos considerar, cuando Dios había enviado a un profeta a las demás naciones. ¿Se fija? Siempre los profetas abogan por el pueblo, siempre los profetas están diciendo profecías dentro del reino en su mayoría, en la estructura del libro, pero en este libro él se enfoca en un pueblo, y el peor de los pueblos, para que lo diga así de alguna manera, dimensione, el pueblo más bárbaro, el pueblo más insalvable, el pueblo que no tenía ni siquiera una pizca de mérito para decir algo tiene ese pueblo, ¿me entiendes? Creo que no es casualidad esto, hermano, y no lo es, porque la palabra es preciosa en este sentido. Los asirios, la capital de Asiria era Nínive, por lo cual cuando dice que Jonás va a Nínive, va a la capital del reino asirio. Prestemos atención cómo era este reino asirio según Isaías. Isaías en el capítulo 36, verso 12, nos dice que uno de los generales asirios, llamado Rabsaces, amenazaba al reino de Judá de esta forma. Mire, ¿acaso me ha enviado mi señor, decía Rabsaces, para hablar estas palabras solo a tu señor y a ti, y no a los hombres que están sentados a la muralla? Condenados, mire el pensamiento que tienen los asirios, dice, condenados a comer sus propios excrementos y a beber su propia orina con ustedes. ¿Cómo era el pensamiento de los asirios? No era solamente subyugar y someter a un pueblo, sino humillarlos a tal punto, sitiarlos a tal punto de que se coman su propio excremento y se beban su propia orina. Entonces ahí usted más o menos se arma un panorama de cómo eran estos asirios. Ellos realizaban torturas tremendas, solían cortar la piel en tiras y colgarla en un lugar visible de la muralla para que el resto de los ciudadanos supieran a lo que se enfrentaban si tenían la más mínima intención de traicionarlos. Entonces es fácil leer Jonás sin estos antecedentes y decir, ¡ay, qué desobediente este hombre! ¡Ay, qué porfiado este hombre! Como que uno, si fuera en el lugar de él, iría camino a Nínive rápidamente. Los soldados del ejército asirio tenían la costumbre de decapitar a los enemigos que los derrotaban para después apilar todas las cabezas juntas en sus ciudades. Y los más crueles de ellos se colgaban los cráneos de estas personas al cuello, como sinónimo de victoria, como sinónimo de humillar a los demás. Otro de los antecedentes de torturas que hacían los asirios, no solo ellos querían matar a la persona, querían que ellos se dieran cuenta que ellos mandan, ¿me entienden? Que ellos son capaces de hacer atrocidades con aquellos que no están de acuerdo. Tomaban a una persona, hacían un hoyo y lo enterraban hasta el cuello y lo dejaban ahí en el desierto. Imagínense encontrarse con ese individuo ahí, sufriendo de tal magnitud. Entonces, teniendo esto, era fácil para Jonás ir a predicar
por primera vez ir a una ciudad tan hostil, tan bárbara, a predicar el Evangelio? No podemos olvidar, hermano, que si usted se ubicara en un mapa, y sé que no se va a ubicar porque no está tan familiarizado con los mapas, vamos a decir que esta parte es donde está Israel. Me voy a colocar por aquí. Esta parte es donde está Israel. Gad Efer, que es donde vive Jonás, es aquí. Asiria está a este lado, el noroeste. Jope está aquí y debemos decir que Tarsis está aquí. Jonás debía ir hacia Nínive. En distancia, esos son aproximadamente 800 kilómetros. De aquí a Nínive, para que se haga más o menos una idea, porque obviamente los trazos por el mar, que esto vendría a ser como España, Iberia, todas esas partes de acá, son aproximadamente 4.000 kilómetros. En línea recta, obviamente los barcos no andan en línea recta, pero es para que más o menos tenga una idea. Él tenía que atravesar 800 kilómetros para ir a predicar allá, por tierra. Pero él decidió ir 4.000 kilómetros huyendo de la presencia del Señor. Entonces, ¿esto qué? Si guardamos dimensiones, ¿esto qué es lo que nos comunica? Él no quiere ir por ninguna circunstancia a Siria. Él no quiere ir en ninguna circunstancia a cumplir la voluntad del Señor. Él no quiere ir allá. Para que se haga una idea, aproximadamente esto sería como ir a Siria. Hoy en día sería ir como de Rancagua a Copiapó, un ejemplo. Y si usted no conoce tanto el norte, sería ir como a Osorno, de Rancagua a Osorno, más o menos, lo que él tenía que recorrer para llegar a Nínive. Pero él desea ir a Tarsis, y no solo eso, otro dato también, de aquí hasta acá, ¿cierto? Aquí está Jope, y aquí está Gad Efer, ¿cierto? Donde vivía, de aquí habían 100 kilómetros más. Entonces, tenía que llegar al puerto y de ahí 4.000 kilómetros más allá, lejos de la voluntad del Señor. Él por ningún motivo quería ir allá. Y por ningún motivo consciente. Veremos más adelante cuál es la respuesta, cuál fue su motivación. Él le dice al Señor, yo sabía, Señor, por eso yo no quería ir, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. ¿Me entiende? Si él no quería ir, no era porque no quiere cumplir, no quiere atravesar, no, él no quiere porque sabe que el Señor va a tener misericordia de Asiria. Y él no quería que ese pueblo recibiese semejante misericordia. Ahora ponga en su mente aquella persona que le ha hecho más daño en su vida. Ponga en su mente aquella persona que quizás ha sido bárbara con usted, ha sido una persona muy mala con usted. Y el Señor le dijera que debemos ir con todo el amor del mundo a predicarle el Evangelio a una persona que siempre ha sido hostil a nosotros. ¿No lo pensaríamos primero? La primera pregunta que nos haríamos, ¿y cómo llego allá? ¿Cómo llego a conectar con esa persona para poder comunicarle el Evangelio? ¿Cómo lo hago? Quizás para nosotros uno puede decir, ya es una traba, pero esta persona que es hostil a nosotros no nos va a matar, no nos va a hacer daño. Pero imagínense lo que es para Jonás. Aparte, hay otra cosa a considerar. El camino para poder conquistar los asirios siempre pasaban por Gad Efer. O sea, si ellos iban a conquistar hacia el sur, pasaban por Gad Efer. Si ellos iban a conquistar hacia el norte, tenían que hacer el desvío e ir por Gad Efer. Entonces, es fácil deducir de alguna forma que los asirios, desde sus comienzos, una y otra vez pasaban por donde vivía Jonás. Y si eran así de bárbaros, no creo que se portaran muy bien en sus ciudades. Me gustaba mucho, escuchaba hace muchos años a J. Vernon McGee, no sé si usted lo escuchaba a través de la Biblia. Él podía decir al respecto acerca de Jonás y al respecto a esto decía, ¿qué pensaría usted de ir a predicarle el Evangelio a aquellas personas que posiblemente, y no quiero herir su pero posiblemente habían violado a alguien de su familia? Posiblemente habían asesinado a gente muy, muy querida. Piense lo que ir a predicarle el Evangelio a esa gente que siempre ha pasado por su pueblo y le ha hecho daño. Entonces cuando lea Jonás, no lo lea como cualquier libro. Léalo entendiendo el contexto de lo que significa.
Por eso el contexto literario, hermano, la estructura en la cual está este libro, nos deja claro que este libro no es una alegoría, este libro es una narrativa. Y como buena narrativa, no solo nos quiere mostrar que para el todopoderoso y soberano Dios no hay nada imposible. No solo nos quiere mostrar que nuestra desobediencia no va a estorbar sus planes. Esto nos quiere mostrar a nosotros la naturaleza misma del Evangelio, donde se equilibra la justicia y el amor. Como el mismo libro de los Salmos dice que el amor y esta justicia de alguna forma se encuentran. Y uno podría decir cómo estas dos cosas que pareciera, si hago justicia es porque no tengo amor, se fija que en el concepto humano caído de las personas pudiesen de alguna forma llegar a esa conclusión. ¿Cómo puede existir ese equilibrio? Pero hay un lugar donde podemos ver esto y es Cristo. Porque Él recibe toda la ira de Dios, recibe toda la justicia, pero su sacrificio es para que usted y yo, por sola gracia, podamos hallar salvación y vida eterna. Damos por sentado que Jonás es el autor, porque esto también está siendo criticado hoy por la teología liberal. No, si Jonás no es el autor. ¿Y qué argumento utilizan? No, pero es que él nunca dice aquí, nunca habla en primera persona, siempre habla tercera persona. Pero entienda que dentro de lo que es la estructura judía de escribir, ellos también era muy familiar que utilizaran esta estructura en tercera persona. Pero entendamos, este libro fue escrito por Jonás. Este libro es una narrativa experiencial, la cual no solo apunta a una enseñanza moral, o no solamente nos enseña acerca del carácter de Dios, sino que resalta cómo la buena noticia y el cumplimiento del pacto que el Señor le hizo a Abraham. ¿Te acuerdas lo que el Señor le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En él serían bendecidas estas naciones. Pero el pueblo de Israel, ¿qué es lo que estaba pasando con ellos? Ellos ya estaban tomando el Evangelio como algo nacionalista, como algo, esto es para nosotros. Esta gracia no la podemos compartir con nadie, en esto es solo para nosotros. Pero el propósito del pacto en sus comienzos no fue así. El propósito a lo que apuntaba el pacto no era ese. Era de que la gracia se extendiera más allá de los límites de Israel. Y es lo que veremos aquí. Y cómo su bendita gracia también es derramada y será derramada aún en nuestros días sobre por las personas que menos pensamos. Muchos están contentos de decir, me gustaría ir a evangelizar a la gente de Las Condes, por ejemplo. Me gustaría ir a evangelizar a las personas, no sé, que viven en los mejores lugares de Coltauco. Pero ¿quién quiere ir a evangelizar Loreto? ¿Quién quiere ir a evangelizar lugares a veces tan complicados como esas poblaciones difíciles? No sé, en Santiago, ¿quién quiere ir a evangelizar La Legua? ¿Quién quiere ir a evangelizar estos lugares que son tan hostiles? Todos quieren estar en los mejores lugares, no sé si se ha fijado. Las iglesias reformadas, tristemente, están surgiendo en lugares no tan hostiles, están surgiendo en lugares donde no hay mucha lucha. Porque a veces nuestro concepto, aunque tengamos la visión reformada de la depravación total del hombre, no nos quepa en la cabeza de que la gracia del Señor no hace excepción de personas. No hace excepción porque hasta el delincuente más terrible, hasta el delincuente que ha asesinado a tantas personas y ha hecho tanto, tiene. Si el Señor lo transforma y lo cambia, ¿usted cómo lo va a mirar? ¿Se fija que cuando usted le cuenta estas cosas, las personas dicen, no, es que en la cárcel hay harta gente que hace esto? Y como que al tiro la mirada de la persona es que no, yo no le creo, inmediatamente. ¿Y qué hay si es verdad? ¿Qué hay si el Señor lo quiere cambiar? ¿Cómo lo vamos a mirar nosotros como iglesia? ¿Lo vamos a mirar con desconfianza? ¿Lo vamos a mirar como que no? Entendamos, la gracia del Señor no hace excepción de personas. Veremos que esta gracia del Señor es, sin lugar a dudas, tan preciosa.
hay un bosquejo, elaboré un bosquejo de cómo este libro nos va también a impactar a nosotros. Recuerde que esto es una introducción. Como bosquejo del libro, de acuerdo a lo que pude elaborar, dice, en primer lugar, el capítulo 1 trata del mensajero desobediente. Y esto nos va a de alguna manera mostrar cómo aún el mensajero el cual Dios ha preparado como usted y yo, aún aquellos que han sido redimidos y transformados por el Señor, muchas veces son desobedientes en su comisión. Porque muchas veces ven opcional lo que el Señor Jesucristo comisionó, el cual dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Él los ha dicho. Entonces a veces creemos que no, esa es tarea de los misioneros, esa es tarea de los evangelistas, eso es tarea, si usted cree, ¿cierto?, de que todavía existen los evangelistas. No, si esto es tarea de algunos grupos de personas. Pero ¿cuánto está haciendo esa pasión por el Evangelio? Esta pasión por comunicar el Evangelio. Seguimos teniendo esa pasión que teníamos al principio, ¿se acuerda? Cuando comenzamos en los caminos del Señor, quizás no teníamos mucho conocimiento, no teníamos muchas cosas, pero lo único que queríamos era comunicar ese Evangelio donde quiera que está. Y voy a citar un poco al apóstol Pablo, ¿dónde está esa pasión que experimentabais? ¿Dónde está ese deseo que invadía tu corazón de querer comunicar este Evangelio? ¿Qué es lo que ha interferido, hermano? Veremos también cómo este mensajero desobediente no solo huye de Dios, sino que recibe su disciplina. Nosotros como cristianos, como hijos del Señor, vamos a tener que recibir la disciplina del Señor. Recuerde que el libro de los Hebreos dice que esta disciplina, todos nosotros tenemos que ser participantes. No solo algunos tendrán que recibir los azotes de la mano del Señor, sino que todos los que participan del pueblo de Dios tendrán que experimentar esto. En el segundo capítulo veremos a un mensajero arrepentido. Y este mensajero arrepentido, en este capítulo 2, va a reconocer la misericordia de Dios. Pero no solo va a reconocer esta misericordia, sino que este mensajero arrepentido se va a comprometer con Dios. Porque entendamos, esto no es solo decir, reconoce al Señor como tu Salvador y Señor, sino qué compromiso nosotros estamos haciendo. Cuán comprometidos estamos con la obra del Señor. En tercer lugar, veremos que el mensajero va a comunicar el mensaje. Podría haber huido, pero el verdadero Hijo de Dios, ¿qué va a hacer? Va a cambiar de actitud, se va a arrepentir y va a transformarse en un mensajero efectivo, en un mensajero que comunica de manera real y contundente lo que es este Evangelio. Y va a comunicar este Evangelio de manera equilibrada, con un mensaje de justicia, pero también un mensaje de gracia. ¿Por qué de justicia? Porque es necesario que toda persona reconozca que es un pecador. Que toda persona reconozca que merece el juicio de Dios. Que toda persona debe reconocer que merece el infierno de la ira de Dios a causa de sus pecados. Pero que a su vez, si tenemos este merecimiento de juicio, a Dios le ha placido darnos de su gracia. Darnos de ese favor inmerecido e inmérito. A veces cuando estoy conversando esto con las personas, me queda la sensación de que la gente cree que la iglesia, miren el concepto que tiene el mundo muchas veces, la iglesia es para personas perfectas. Y dice, ¿qué voy a ir a la iglesia si a mí me gusta hacer esto? Se fija que siempre ellos tienen el concepto que la iglesia es para las personas perfectas. A veces creen que la iglesia sería como el hogar de una institución, así como el Ministerio de Justicia o como Carabineros de Chile, ¿cierto? Como alguien que está comprometido con hacer justicia. Pero no tiene el concepto de que la iglesia es un hospital, donde están los enfermos,
Recuerde lo que el Señor Jesucristo le dijo aún a la religión de aquel entonces, a los fariseos. Le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y no estaba queriendo decir que los fariseos estaban en una condición espiritual viva, sino que le estaba explicando a ellos de manera muy clara. Ustedes dicen no necesitarme, yo voy a los que verdaderamente me necesitan. ¿Y cuáles son los que necesitan? Los pobres en espíritu. Por eso las bienaventuranzas son el camino progresivo que todo cristiano debe experimentar. Porque ninguno podrá entrar por la puerta estrecha si no reconoce que su pobreza espiritual. Pero también veremos que este mensaje llevará al arrepentimiento, llevará a que estas personas se vuelvan al Señor. Porque a Dios le ha placido salvar a los hombres con la locura de la predicación. Qué precioso es que el Señor nos utilice como portavoces en el avance de su reino. Usted y yo, sea hombre o mujer, sea niño, sea joven, tiene una responsabilidad comunicar el Evangelio a cuantos más pueda. Y como lo hemos dicho en nuestro estudio de evangelismo, no es su trabajo convertir a las personas. Su trabajo es predicar el Evangelio de manera efectiva. ¿Entiendes? ¿A qué me refiero de manera efectiva? Predicar el Evangelio comunicando tanto su mala noticia como su buena noticia. Y la necesidad y la responsabilidad de que tiene todo hombre de clamar por un nuevo corazón. ¿Entiendes? Necesitamos focalizarnos en predicar el Evangelio. Pero hoy tenemos a muchas personas que no están predicando el Evangelio. ¿A qué nos referimos con esto? Me da tristeza haber estado en Iquique, en la plaza de Iquique, un hombre gastando su tiempo en predicar el Evangelio, aproximadamente unas 2 horas, y diciéndole a la gente, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que el Señor te quite esa enfermedad que año tras año tú tienes en tu vida? El Señor es el único que puede sanarte, porque ese hombre que hacía milagros en Galilea y por las partes de Israel es nuestro Dios, y Él puede sanar tu vida, Él puede sacarte de la depresión, Él puede sacarte de la pobreza incluso con el Evangelio social. ¿Ese es el Evangelio? ¿Ha venido el Señor a cubrir nuestras necesidades físicas y nuestra prosperidad material? ¿Acaso hemos olvidado que el Señor les dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo? ¿Acaso no hemos de tener enfermedades si el Señor dice que es nuestro sanador? ¿Por qué? Porque vamos a sufrir enfermedades. El fin y el propósito de todas las cosas es mirar nuestra condición pecaminosa. Mirar a Cristo y reconocer que solamente con un corazón nuevo podemos ejercer una fe salvadora y un arrepentimiento para vida. Si no hay un cambio de corazón, no hay oportunidad para la salvación, aunque conozca racionalmente el Evangelio. Por eso a veces, no es que yo le dije la buena noticia, es que yo le dije la mala noticia. Pero lo dejó responsable de decir, clama al Señor de todo corazón, para que Él te dé un nuevo corazón. Clama al Señor. Recuerde lo que el mismo Salomón podía decir, todo lo que esté a tu mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Un hombre tiene una boca, ¿o no? Tiene una boca. Y un hombre puede clamar, de alguna forma, puede clamar al Señor. Por eso, amados hermanos, todo ser humano tiene una responsabilidad, aunque está muerto en su delito y pecado. En cuarto lugar, veremos el mensajero desconforme. Y este mensajero desconforme porque él desea la destrucción de los impíos. No quiera que eso pase con nosotros, hermanos. No quiera que eso pase con nosotros, que nos endurezcamos tanto de creer que el Evangelio solamente es para las personas que se lo merecen. Mire, no sé si a usted le ha pasado en algún momento, pero a veces ha sentido que hay personas que merecen que usted le hable del Evangelio y otras no. Se ha sentido un poco así como decir, no, yo a esta persona no le voy a predicar del Evangelio porque yo siento que es tan vil que no merece ese Evangelio. A veces ha pensado, ha hecho excepción de persona usted.
Bueno, yo tengo un caso muy cercano. Yo recuerdo que mi hermano Cristóbal, yo cuando lo veía en el trabajo, yo nunca quería predicarle el Evangelio. ¿Cierto? Y él está ahí porque yo decía a cualquier otra persona le puedo predicar el Evangelio, pero yo creo que él nunca me va a escuchar. Yo creo que él no, decía yo dentro de mí, pero de una u otra forma nos damos cuenta que esto no es para los más merecedores, ni los más capaces, ni los más limpios, ni los más intelectuales. El Evangelio es para pecadores que necesitan un arrepentimiento para vida, necesitan una fe salvadora. Pero el mensajero muchas veces se vuelve desconforme, desea la destrucción de los impíos. Toma de mala forma lo que son los salmos imprecatorios y desea, no sé, Señor, este jefe en el trabajo me está haciendo daño, me está haciendo esto, Señor, destrúyelo, córtalo. ¿Cómo nos atrevemos a decir eso? Si el mismo Señor nos dijo en el libro Romanos capítulo 12, ora por tus enemigos. Si tienes que hacerle bien, haz el bien. Pero ¿por qué muchas veces cuando alguien nos hace daño nosotros queremos que el Señor lo destruya? Que el Señor le haga algo para que esa persona no siga ahí. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto mensajeros disconformes. Por último, Dios le mostrará su gracia, su favor inmerecido a Jonás. Imagínense, Jonás había recibido de la gracia, pero había olvidado, recordando al apóstol Pablo, den de gracia lo que de gracia han recibido. No nos acostumbremos solamente a recibir de la gracia. Recuerde que este evangelio es una fuente inagotable. Usted no la puede guardar como este vaso. Esto tiene que derramarse porque tiene que servir para otras personas. Es importante que entendamos lo que este libro nos va a enseñar. Dios usa a pecadores redimidos para anunciar sus buenas nuevas. Mire, cosa que anhelan ver los ángeles. Piense que el Señor no está usando a los más capaces, no dice voy a usar a los más capaces, no dice, aunque usa personas capaces, pero no dice voy a usar a las personas que causen más impacto. Él ocupa pecadores para predicar el Evangelio. Pecadores redimidos. Y aún pecadores redimidos que poseen en sí mismos un pecado remanente. Porque no podemos obviar. ¿Hemos sido renovados? Sí. ¿Hemos sido transformados? Sí. ¿Hemos ido aumentando de acuerdo a esta santificación progresiva? Sí. Pero aún sigue existiendo un pecado remanente dentro de nosotros. Un pecado que de una u otra forma nos puede traicionar como lo hizo Jonás. No ignoremos que el pecado aún está en nosotros. Y que a veces eso que se conoce como celo de Dios no es nada más que pecado. No es nada más que una excusa para no predicar el Evangelio a toda criatura y sin discriminación. El pecado remanente nos estorbará en cumplir con este mensaje. Nos hará huir de la santa voluntad de Dios. Pero no nos entristezcamos. No nos entristezcamos porque nunca nuestro pecado remanente va a estorbar los planes de Dios. Nunca nuestro pecado de alguna forma va a entorpecer la voluntad decretiva del Dios soberano. Y en eso nosotros debemos descansar. No es que el Señor nos haya entregado la mejor tarea y si nos equivocamos muchas personas pueden morir. No. Porque no depende de nosotros. Depende del Señor. Pero el Señor nos dejó a nosotros para anunciar su santo evangelio. Me da tristeza, hermano, de que muchos crean que Cristo reina, pero no creen que existe el reino. No sé si me entienden esta analogía. Crean esta verdad, no analogía. En esta verdad Cristo reina, pero no creen que estamos en el reino. ¿Por qué no creen que estamos en el reino? Porque todavía nosotros en el pentecostalismo creían que el Señor al final, en los 1000 años, iba a venir a reinar. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Esperar, aguantar, soportar lo más que podamos para poder esperar ese reino. Pero ahora que hemos entendido que el Señor inauguró su reino con su primera venida, debiese cambiar nuestra perspectiva porque nosotros somos piezas que el Señor ha utilizado para el avance de su reino. Entonces la iglesia no está en una posición de defensa, sino que está en una posición de ataque,
de ir avanzando y anunciando por todas partes este reino de Dios. Por eso si entendemos este concepto de que Cristo es el Rey de Reyes y también tiene un reino, y que el reino está entre nosotros y que nosotros debemos anunciar este reino, si verdaderamente entendiéramos cuál es nuestra responsabilidad y no huir como Jonás, verdaderamente, hermano, le daríamos enfoque a lo que verdaderamente importa. Porque la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y él debía levantarse e ir a Nínive. Debía ir a esa gran ciudad y proclamar contra ella esa maldad que había subido a la presencia del Señor. Pero muchas veces, y a veces fácil, y siempre nos va a pasar eso, siempre mirar al otro, mirar el error de los demás va a ser más fácil, siempre va a ser más fácil. No es que Jonás era flojo, Jonás no fue, Jonás es desobediente. ¿Acaso nosotros no estamos siendo un Jonás también? Huyendo cuando debiésemos estar anunciando este santo evangelio. Pero recibiremos la disciplina, porque la disciplina lleva consigo, esos azotes de la mano llevan consigo el resultado de templar y pulirnos para la gloria de Dios. Por eso en el 1:15 de Jonás podrá ver usted ahí que tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar el mar cesó en su furia. ¿Cuántas veces el Señor, para sacarnos de nuestra zona de confort, para sacarnos de esos prejuicios que tenemos en nuestra mente, el Señor nos va a tener que golpear, hermano? El Señor nos va a tener que disciplinar para que salgamos de ese estado de letargo, para que salgamos de ese estado de flojera muchas veces, de negligencia. Porque no podemos estarle echando la culpa al tiempo, tenemos poco tiempo, hermano, muchas veces flojera, porque tiempo tenemos de sobra a veces para nuestro ocio. Pero siempre queremos hacernos los débiles espirituales, como antes decíamos, no, es que el débil espiritual, el que anda cabizbajo, el débil espiritual, según la Biblia, es el que se ofende por cualquier cosa. ¿Se acuerdan de esos que dicen, no, que están comiendo carne ahí y yo no puedo soportarlo? ¿Entiendes? Pero el débil espiritual, muchos se esconden en la debilidad espiritual, pero en realidad es flojera, es negligencia, es no querer verdaderamente comprometerse con las cosas del Señor. Muchos quieren tener un Salvador, pero ¿cuántos quieren tener un Señor? Alguien que los gobierne, alguien que les diga cuál es su responsabilidad. Pero que el Señor siempre, con su disciplina, nos haga reconocer su misericordia. Jonás, en el capítulo 2, verso 8, lo pudo reconocer y dijo, los que confían en las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Se fijan? Los que siguen las ilusiones de esta vida, los que siguen, como el mismo Cristo dijo, los que se enfocan en las cosas que desaparecen, en las cosas vanas, al final, ¿a dónde van a llegar? No olvidemos el consejo que la palabra del Señor nos dice en Eclesiastés. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate ahora de ser diligente, porque a medida que va avanzando la edad, tu cuerpo se va desgastando. Tus energías ya no son las mismas. Enfócate en procurar el avance del reino del Señor. No abandones su misericordia. Que el Señor nos permita también que seamos comprometidos, que la disciplina no nos haga repetir el ciclo otra vez, que el Señor de nuevo los tiene que disciplinar, que el Señor de nuevo los tiene que disciplinar, en el sentido de ser reincidente en lo que estamos cometiendo. Que el Señor nos dé ese entendimiento que le dio a Jonás, de decir en el capítulo 2, verso 9, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, porque la salvación es del Señor. ¿Se fija el equilibrio que encontró él y entendió después de esta disciplina? Yo, Señor, tengo un compromiso contigo porque yo creo que la salvación es tuya. ¿Se fija? Él no dijo, yo creo que la salvación es tuya, entonces me quedo ahí nomás, tranquilito, en mi zona de confort, no hago nada. No, Señor, yo estoy comprometido contigo, Señor. Porque yo reconozco que la salvación te pertenece. Está comprometido con anunciar el Evangelio.
está comprometido con anunciar esta buena semilla y sembrar esta buena semilla, dejando el crecimiento al Señor. Estamos predicando el Evangelio tan claro. Si yo creo, hermano, que muchas veces hemos fallado en eso. Decimos creer que es el Evangelio, pero no sabemos comunicarlo de manera efectiva. Usted se va a encontrar que si evalúe, escriba en un papel, escriba qué es lo que es el Evangelio y escríbalo. Analícelo. Porque muchas veces no estamos ni siquiera nosotros entendiendo qué es el Evangelio. Y yo le digo lo concreto de lo que es este Evangelio. No necesitamos irnos por las ramas. ¿Qué pasa con una persona cuando se acerca? No, que los pastores son todos ladrones, se roban el diezmo, y empieza la gente. ¿Y usted en qué se enfocan? En debatirle de que eso es cierto o no es cierto. ¿Entiende? Pero estamos predicando el Evangelio hoy. Otros se van por la depresión y se van por ese lado, pero llegan a cosas que nada que ver. Nunca pierda su rumbo. El Evangelio, hermano, se puede definir en una sola palabra: Cristo. ¿Entiende? Siempre vaya a Cristo, entienda el mensaje de Cristo. Como siempre le he repetido una y otra vez, entienda la mala noticia, entienda la buena noticia, entienda la necesidad de un nuevo corazón. Si sigue una estructura clara, de alguna forma podrá comunicar de manera efectiva lo que es el Evangelio y no irse por las ramas. Porque después de la disciplina, después de entender las cosas, viene la diligencia. Mire lo que pasa con Jonás en el capítulo 3, verso 1 al 4. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y se fue a Nínive conforme la palabra del Señor. No lo dudó. Fue determinante. Y esto también da a veces que pensar, ¿cómo en 3 días y 3 noches, iba a atravesar por el mar 4.000 kilómetros? Un milagro del Señor. No dice que Él llegó acá, pero algo avanzó. ¿Y cómo iba a llegar en 3 días? Imagínense. Un milagro del Señor. Por eso no se aventure decir una ballena, un pescado así. El Señor usa sus medios. Usa sus medios para cumplir sus propósitos soberanos. Pero a veces nos encontramos como cristianos buscándole la explicación a todo. Hermano, no todo es racionalismo. También es fe. Si nos volvemos demasiado racionalistas, vamos a perder de vista la importancia y la contundencia de la fe, de entender lo que está más allá de nuestra imaginación, de entender que Dios es un Dios trascendente, que ni siquiera puede entenderse completamente y totalmente con nuestra razón. Pero sí, Él se ha comunicado de manera tan efectiva hacia nosotros, que nos ha dejado en su santa palabra quién es Él y quiénes somos nosotros y cuánto necesitamos a Cristo. Este mensaje lleva al arrepentimiento. Como hombres nos mostrará Jonás 3:5, nos va a mostrar cómo Dios puede hacer de personas tan bárbaras, de personas tan malas, de personas tan insalvables. ¿Cómo puede de alguna forma el Señor salvar a esa gente? ¿Cómo puede hacer que una nación pueda arrepentirse de tal manera, hermano? Piense que estamos hablando de una ciudad que para poder recorrerla 3 días tenía que estar recorriendo esa ciudad. En aquellos días no es como ahora, recuerde que ahora hay hospitales, la gente no se muere tan rápido, pero para que en ese tiempo exista esa magnitud de gente, es algo impensable, algo muy grande, y que toda esa gente sea de una manera y que después proclamen un ayuno, si lo podemos decir, nacional de alguna forma, es algo impensado, ¿cierto? Que tanto los animales como los bebés, como todos. Pero ahí tenemos muchas veces el cristiano conformista. No, es que puede pasar esto, no, es que puede pasar esto otro, no, lo dejo en las manos del Señor. Pero se fija, hermano, que cuando uno viene recién en las cosas del Señor, ¿por qué? No es que uno sea alguien irracional, pero hace las cosas, las hace. Con un gozo, con una alegría tan grande, hermano. Pero
después nos vamos quedando. Después ese pecado nos vamos acostumbrando al pecado remanente, nos vamos llenando de conocimiento, pero ¿cuándo aplicamos? ¿Cuándo aplicamos verdaderamente? Debemos entender, hermano, como también lo pudo entender Jonás en el capítulo 4, cuando él ve que el Señor tiene misericordia de Nínive. Mire, dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. No ore por la destrucción de sus enemigos, ore para que vengan a Cristo. No gaste su tiempo orando para que sus enemigos sean destruidos, para que aquellas personas que le han hecho daño la paguen aquí en la tierra. No ore, está perdiendo su tiempo. Ore para que vengan a los pies de Cristo. Oren para que se arrepientan y el Señor les dé un nuevo corazón. Ore para que también lo use a usted mismo. O use a otros para que le comuniquen el Evangelio de manera efectiva. Que Dios nos muestre a cada uno de nosotros que la salvación es por gracia y no por obras. Ninguno es más merecedor que otro. Todos los redimidos son salvados por el favor inmerecido e inmérito. Por eso el Señor le pudo dejar esta lección a Jonás acerca de la gracia. Jonás 4, 10 y 11. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. ¿No puede ver ahí la gracia del Señor? Muchas veces, hermanos, estamos siendo más justos, pretendiendo ser más justos que Dios. Muchas veces con nuestros prejuicios mal fundados, con nuestro sentimiento de justicia más allá, estamos mandando gente al infierno y estamos mandando gente a la perdición. ¿Quiénes somos nosotros? El mismo Señor le dijo, ¿cierto?, por medio del apóstol Pablo, si alguien cae para su Señor, no cae para ti. ¿Me entiendes? En palabras simples esto. A veces, mira, cayó, no, ese no era del Señor, así. ¿Quién eres tú para juzgar a un criado que no te pertenece? Si él cae para el Señor, y si se levanta para el Señor, se levanta. Preocúpate de ti. Por eso, hermano, no caigamos en eso de también estar fijándonos en los demás, y este será o no será. El otro día teníamos esa conversación con los hermanos, a veces es tan fácil, yo no digo que sea así, pero mire, a veces es tan fácil leer Saúl, no, Saúl está perdido, Saúl ya perdió, ya por lo que hizo está en el infierno. Pero no seamos tan rápidos, hermano. ¿Te fijas? A veces leímos los primeros, no, este ya se perdió ya, este nunca fue del Señor. Sí, pero tengamos cuidado, analicemos bien las cosas. ¿Por qué a veces somos tan fáciles para enjuiciar y ya mandar a una persona lejos, ya al infierno, está en el infierno, está quemándose? ¿Por qué mejor no oramos? Mientras hay vida, hay esperanza. Oremos, hermanos. Porque algunos creen, no, es que esta persona cometió el pecado de muerte, ese pecado que no hay que ni orar por ello. No, es que esta persona blasfemó contra el Espíritu Santo. No seamos tan rápidos, hermanos, para hacer esos juicios, para hacer un catastro así. Ni siquiera cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, el Señor es el que identifica eso, no uno, ¿me entiende? Porque Él conoce los corazones. Pero hay personas, ¿y por qué personas uno no debe orar? Por las que se niegan a arrepentirse. Por las que aún, conociendo la palabra del Señor, se vuelven atrás. Pero aún para hacer un juicio así, tenemos que estudiar mucho. Y muchas veces en los casos es preferible seguir orando por ellos. No se canse de orar. Queremos que mucho de nuestra familia venga a Cristo, pero nos cansamos tan fácil de orar. Nos cansamos tan fácil al ver lejano que esto pase. No se canse de orar. No se canse de clamar, aún por este pueblo llamado Coltauco. Conclusión.
Este libro nos enseñará que a pesar de nuestro pecado remanente, la soberana voluntad de Dios se cumplirá. Segundo, la predicación del Evangelio es experiencial. Por lo tanto, a través de la disciplina del Señor veremos su justicia y su gracia sobre nuestras vidas. Porque no solo necesitamos predicar de la gracia, no solo necesitamos predicar de la justicia, sino que necesitamos vivirlo también. Porque esto es experiencial, no es solamente racional, no es solo predicar de manera teórica, debemos vivirlo. Cuando los azotes de la mano del Señor llegan, y después para predicar acerca de la justicia de Dios, debemos predicarlo ya desde una base, hermano. Tercero, la fe y el arrepentimiento para vida es producido por un cambio de corazón, el cual el Espíritu Santo soberanamente puede cambiar, escuche bien, hasta el más vil de los pecadores. Hasta el más vil de los pecadores puede ser cambiado por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es su trabajo? Predicar el Evangelio. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Traerlos. Pero a veces creemos que yo le conversé y no vino. ¿Se fija? Que yo le dije y me dijo que iba a venir y no vino. Pero eso no depende de usted. Usted tiene que preocuparse de predicar efectivamente el Evangelio. El que le da crecimiento a la semilla es Dios. No usted. Por eso nos desanimamos, porque queremos ser Dios, queremos que mañana vengan. No es a su tiempo, es al tiempo de Dios. Y no es ni siquiera su tiempo. Es bajo la soberana voluntad de Dios. No se canse de orar. Cuarto, aunque nos creamos más justos que otros, Dios derrama su gracia sobre quien Él quiere. Nos podemos creer los más santos, pero si el Señor quiere traer al más vil, según sus ojos, Él lo va a hacer. Y usted no va a poder hacer nada al respecto. Quinto y último, uno más grande que Jonás murió y resucitó. Y nos ordenó, nos comisionó, para que anunciemos a todas las naciones este santo evangelio de la gracia y el perdón y la misericordia de nuestro santo Dios, la cual ofrece gratuitamente. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, agradecemos el haber podido analizar, Señor, en esta introducción al libro de Jonás, lo maravilloso que es tu santo y precioso evangelio. Lo maravilloso, Señor, que es el poder servirte, el poder tener esa responsabilidad de anunciar tu evangelio de manera efectiva. Señor, tenemos un pecado remanente que nos llena de prejuicios, tenemos un pecado remanente que nos hace ser desobedientes, tenemos un pecado remanente, el cual muchas veces le damos lugar, Señor, por nuestra falta de arrepentimiento, por creer, por hacernos perdón autocomplacientes, por creer que somos más justos que otros. Señor, ayúdanos a entender que el Evangelio no hace excepción de personas y que solamente tú puedes transformar las vidas. Señor, que tu disciplina nos temple, que tu disciplina, Señor, nos lleve más y más al conocimiento de tu santa verdad, que tu disciplina nos haga experimentar en carne propia tu gracia, Señor, pero también tu justicia, para poder predicar a las personas, Señor, de corazón, Señor, con necesidad. Si tú pudiste, Señor, salvar a viles y pecadores como nosotros, ¿cuánto más no tendrás misericordia de aquellos que están en este Coltauco, Señor, de aquellos que están en esta sexta región, de aquellos que están, Señor, en este país, de aquellos que están en el mundo entero? Dejamos esto en tus manos, Señor, pero también rogando, Señor, que nos instes siempre a hacer tu santa voluntad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén y amén. Vamos a cantar el último salmo, amado hermano. Póngase en pie, cante con entendimiento, cante también con el espíritu de corazón este hermoso Salmo 47. Salmo 47. Cante con fuerza este maravilloso salmo. Medítelo.
Salmo 47. Amén. Pueblos todos hoy las manos batid, hoy la voz alzad, hoy sí aclamad al único Dios con alegre voz, porque el Señor altísimo Dios, muy temible es Él, es grande Rey, cuya majestad sobre el mundo está. Él someterá, los sujetará, pueblos en maldad, pueblos sin piedad, y los pondrá Él bajo nuestros pies. Él ya eligió, Él ya consagró nuestra heredad hermosa en verdad. Es la de Jacob, el cual Él amó. He aquí subió con júbilo Dios, subió Jehová mientras el sonar, alegre y triunfan las trompetas dan. Cantad, pues cantad los salmos, cantad a nuestro gran Rey, sí, del mundo Rey. Cantadle canción con la comprensión. Dios mandó reino a toda nación. En el trono está de su santidad. Príncipes reunión dieron el sonor. Como pueblo están del Dios de Abraham, del mundo el Padre es de Dios siempre es, del Dios grande y fiel exaltado es Él. Él es exaltado y será exaltado por toda tribu, lengua y nación. Esa es nuestra esperanza, nuestro deseo, hermano. Oremos a nuestro Señor y por favor incline su rostro para recibir la bendición del Señor. Señor y Dios Todopoderoso, te ruego y te suplico, Padre Celestial, que bendigas a tu pueblo. Te ruego, Padre, que guardes a tu pueblo y pongas en tu pueblo paz, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que tengas misericordia de tu iglesia, que tengas misericordia de tu pueblo y que tu bendición sea sobre cada uno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nuestro Salvador nos bendiga, amados.